usando tu fe. Tenemos un pasaje aquí, Primera de Samuel 17, 38 a 40. Hay un gigante que se llama Goliat, voy rápido con esto, se paró frente al ejército de Israel y los desafió. Y nadie quiso enfrentarse a ese gigante porque había un enemigo invisible que todavía se mueve sobre la sociedad, que es el miedo, el temor. El miedo es paralizante. Cuando la gente se enfrenta a sus miedos, o los vence o el miedo te aplasta. Voy a repetirlo otra vez. O los vence o el miedo, no hay opciones. Es como cuando hay una persona enfrente y levanta un fusil contra vos, o escapás y te escondés, o le pegas un tiro por primero. Entonces, el ejército de Israel, de miles de personas, hombres, aguerridos, hombres preparados en batalla, tenían miedo de este gigante. Porque lo que había detrás del gigante era más fuerte que lo que él mismo mostraba. Había un poder espiritual de las tinieblas detrás de él. Entonces, en ese contexto, David es invitado por el rey a usar sus armas, las armas del rey. Porque David dijo, yo voy a ir a pelear. Un chico de 16, 17, 18 años. Yo no tengo miedo y voy a ir a pelear contra este gigante que está avergonzando al ejército de Dios y al Dios de Israel. David no tenía miedo. Entonces, dice el pasaje, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y allí ocurre donde el filisteo, un instrumento del diablo para avergonzar a su pueblo, le dice, hoy te voy a matar. Y David le dice, en esta hora te voy a destruir, porque yo voy a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y luego cortaré la cabeza y la voy a dar a los perros. Bueno, todos conocen la historia, o la mayoría. David agarró su honda, le pegó en la frente, porque esa piedra fue dirigida por la mano de Dios. Así que le pegó acá. Lo mató, se subió arriba de él, agarró la espada, le cortó la cabeza y allí el ejército de Israel bajó de esa montaña en multitud y los enemigos obviamente salieron todos corriendo porque habían perdido una victoria poderosa. ¿Qué es lo que usó David? La fe personal. Por eso el texto del PowerPoint es, usa tu fe. Habrá momentos en nuestras vidas, en todos los niveles espirituales, todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, hermanas y hermanos de las distintas congregaciones, donde tendrán que enfrentar sus propios gigantes. Son momentos específicos
preparados por Dios, determinados por Dios, donde cada uno tendrá que enfrentar esos gigantes. Y no va a haber nadie a tu lado para ayudarte. Es como cuando aparece en la Biblia la palabra de repente. De repente pasó una cosa, de repente pasó la otra. De repente un accidente y mueren tus hijos. De repente un cáncer. De repente te quedaste sin trabajo. De repente, y viene el gigante. ¿Y ahora qué va a pasar? En forma de pensamientos del infierno. Y el pastor está de viaje. Pero tengo que hablar con el pastor y está de viaje. Y la señora del pastor no lo va a dejar ir solo al pastor. Se fue con él. Y el líder de mi red está enfermo. Y la líder de célula, el marido se la llevó también de vacaciones. Bueno, podría hablar por teléfono con la secretaría. No, la secretaría está cerrada porque entró un virus. Pero con alguien tengo que hablar. No se puede. Y ahora, ¿qué va a pasar con este problema? Bueno, vos, el problema y Dios. No sé por qué veo las caras de ustedes y me parece que esta palabra es para ustedes. Vos, el problema y el capo, el jefe de arriba, el Señor. ¿Y ahora? Pero yo venía a la iglesia los domingos y el pastor me oraba y los líderes me oraban y me aconsejaban, pero ahora no están. Porque hay momentos que está establecido por Dios que vos mismo te des cuenta de tu nivel de fe. En todas las iglesias cristianas del mundo hay un segmento espiritual que vive de la fe prestada de sus padres, que le dicen al pibe, dale, levántate, hay que ir a la iglesia hoy. Pero ese chico o esa chica o ese joven o adolescente o quizás hasta adulto sabe que en el momento de la crisis los padres se ponen de rodillas y vencen los gigantes que vienen. Pero ellos no tienen la fe de los padres. Porque una de las claves para que crezca la fe es pasar por tormentas, crisis, desiertos, dolores, soledad, rechazo, vergüenza. Y los padres espirituales están fogueados. Que venga lo que venga, les pasan por arriba. Pero los que viven de una fe prestada se encuentran en la incertidumbre. Ahora, claro, en el caso de David, el menor de los hermanos, vivía en el desierto, cuidando ovejas, porque el padre consideró que era el más chico y como que era el pibito de los mandados. Entonces, en vez de cuidar él, los grandes, el rebaño, lo mandaban a él, a hacer los mandados de cuidar las ovejas, cuidar las cabritas, los corderitos. Pero ¿qué pasa? Que el que iba a hacer ese trabajo tenía un arpa. Y todos los días en el desierto adoraba a Dios. Y empezó a crecer la relación entre David y el Señor. Y de pronto
venía un oso, venía un león, venía un bicharraco de eso y David sacaba la espada y a veces con las manos lo mataba. Así que David, de esa relación con Dios, nunca tuvo temor. A lo único que David le tenía miedo era a que Dios se alejara de él. Que es el miedo que la sociedad actual y en muchas iglesias hay muchos cristianos que no les importa. Viven en dos caminos, el mundo y Dios. La carne y Dios. Y si Dios se aparta, y bueno. Pero David no era de esa clase de personas. Él le importaba lo más importante, que el Señor se aparte de él. Eso es lo que hoy debería tener Argentina. Eso que en vez de hacer la caravana de la primavera y la caravana para apoyar a ciertas personalidades políticas, debía estar haciendo nuestra nación, es de rodillas en las plazas, arrepintiéndose de sus pecados y de sus maldades, que por eso está Argentina como está y no va a estar mejor. Porque la palabra de Dios dice: lo que se siembra se cosecha. Hoy hay miles y miles de abortos en la Argentina, de bebés. Y esa sangre cae sobre la tierra. Y maldice la tierra. Y Dios manda juicio. Hay miles y miles de personas metidas en la brujería, en el satanismo, en el ocultismo, en la masonería, en todas las porquerías que andan sueltas. Hay juicio sobre ellos. El ángel de Dios está con la espada en su mano y cuando llegue el momento del juicio no van a escapar. Pero David tenía una fe, diga conmigo, personal. A su manera, como era él, pero todos los días oraba, buscaba a Dios, tenía temor de Dios, servía a Dios y obedecía al Padre que le había mandado a cuidar las ovejas. Ahora mire lo que sigue. Como creyentes necesitamos aprender que nuestra relación con Dios es, ¿cómo es? Y que nuestra fe se desarrolla en la medida que esa relación se cultiva. Nuestra fe se desarrolla en la medida que mi relación con Dios crece. ¿Por qué digo que es personal? Por ejemplo, mi esposa ora a la noche. Por ahí son las 2, 3, 4 de la mañana. No sé, yo me levanto para ir al baño y escucho a alguien orando. Mi esposa. Yo no. Yo me levanto temprano, qué sé yo, 9, 8 de la mañana, a la hora que el Espíritu Santo me despierte. Tomo el desayuno y me voy arriba, tengo un aposento alto. Y ahí me encierro a orar y a buscar a Dios. Y ahí recibo lo que estamos haciendo esta semana. Ya lo recibí la semana pasada. Bueno, el martes vamos a enseñar la Biblia, el miércoles vamos a tener un día de acción de gracias y el sábado tenemos el evento. Eso se sabe antes para luego hacerlo. Despertarlo al que está al lado, pegarle un codazo. Sí, porque el mundo espiritual es así. Se sabe antes. ¿Sigo? ¿Cómo es la fe? Salís de acá
y querés que tu esposa te apoye en oración, que tu mamá te ayude y no está ninguno. Solo. Escuche, una gran tragedia a nivel mundial en las iglesias cristianas es que están llenándose con personas que intentan vivir una relación con Dios a través de una fe prestada. Hombres, mujeres y jóvenes que asisten a las iglesias cuyo cristianismo se basa en la fe de sus padres o cuya fe se basa en la inspiración de sus líderes espirituales o de sus pastores. Entonces el pastor va y hace así y el otro lo ve que hace así, viene y se manda para hacer lo mismo, fracasó. Y ese hombre, esa mujer, dice, pero ¿por qué fracasé? Si yo hice lo mismo que el pastor enseñó. Sí, el pastor te enseñó, pero la fe del pastor no es la tuya. Entonces hay gente que pasa acá adelante y dice, pastor, usted me ora, páseme lo que usted tiene. Quiero que me bendiga, quiero que me unja, quiero... No hay ningún problema, yo te la paso. ¿Vos estás dispuesto a pasar por todo lo que yo pasé? ¿Cómo por todo lo que usted pasó? Sí, porque pasé por algunas cosas que no son muy buenas. ¿Querés igual que te la pase? Pasa eso. Porque la fe no se desarrolla cuando vos estás flotando en el Caribe, como en algunos días más voy a estar flotando en el Caribe, tomando sol ahí. Espíritu de envidia, sal de este lugar, vete ahora. Y no, se desarrolla con los problemas. Porque en medio de los problemas aprendes cómo usar las armas espirituales. Hombres, mujeres y jóvenes que por muchos años en todas las iglesias del mundo oyeron la palabra, el mensaje de salvación, pero nunca esas palabras transformaron su vida. Mire, la Biblia habla de Saúl, el rey de Israel primero, y habla de David. Y en ellos estuvo la unción de Dios, que es el poder de Dios para deshacer las obras del diablo. La unción es el poder para deshacer las obras del diablo. Una hermana que me preguntó, ¿usted por qué sopla? Porque te paso la unción, pero te paso lo que vos necesitas, no te paso todo. Porque si te paso todo, ¡tum!, hacemos el servicio. Pero la unción tiene que ver con lo que te estoy enseñando, pero la transformación del corazón es a lo que apunta a Dios. A veces hay poder en algunos ministerios y en algunos cristianos hay ciertas capacidades espirituales. Oran por los enfermos, reprenden los demonios, qué sé yo, todo lo que pueden hacer. Pero su corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando tu corazón está con la persona que amás, nunca vas a hacer algo que le produzca dolor a esa persona. Si tu carácter hiere a la persona que más amás, vas a aprender a cerrar la boca. O vas a esperar el momento de decir algunas cosas en otro momento, en un ambiente de paz, de tranquilidad. Pero es el corazón la clave de una vida transformada. La persona que no tiene el corazón en el orden de Dios está viviendo de una fe prestada. ¿Y cuáles son los enemigos del corazón? La desobediencia, la rebelión, la envidia, los celos, el chisme, la murmuración,
¿Sabe la gente que se ha ido de la iglesia hablando mal de los pastores, de esta iglesia, de este ministerio? Y hoy están en otros lados. Y a más de uno le dimos de comer. A más de uno le pagamos el alquiler. A más de uno le dimos dinero. Y después de mucho tiempo de estar, cuando quisieron que nosotros hagamos algo, que no lo vamos a hacer, porque si Dios no me da la orden, no lo hago, se ofenden y se van. El pastor que vino a inaugurar el templo me decía, corazón podrido. Entonces, la fe no crece en un corazón enfermo. Sigo. El creyente necesita tener su propia fuente que surja de la relación con Dios. Él tiene que andar bien con su pastor, tiene que andar bien con su iglesia, tiene que andar bien con su esposa, con su esposo, con su familia, pero la relación que más tiene que cuidar es la relación con Dios. ¿Y cuál es el problema? Que no hay una relación con Dios. Porque la sociedad corre al trabajo, corre por el aumento, corre por las cosas materiales, se desespera para mantener su estatus social y se olvida de Dios. Entonces va detrás del vagón en vez de ir por la locomotora. Y así le va. Por eso hay frustración, por eso hay vacío, por eso hay sed que trata de llenarse de muchas maneras. Por eso Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué le va a pasar? Dígalo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La gente hoy va detrás del sexo. El Dios de este siglo, el sexo, la política, el dinero, el deporte, y termina vacía. Pero si tiene a Jesús, nunca más volverá a tener sed. Y terminará el 23 y no tendremos sed. Y empezaremos el 24 y no habrá sed. Iremos al 25 y no habrá sed. Terminaremos el 26 y no habrá sed. ¿Quién tiene la fe prestada? Se apoya en otras personas. Tendrá altos y bajos. En un momento estará bien y el otro estará mal. Si usted está siempre sediento o dependiendo del apoyo, una cosa es que usted tenga un apoyo, está muy bien. Todos necesitamos un apoyo. Pero otra cosa es que dependamos del apoyo. Es como el que recién se casó o que se está por casar y los padres le dan un apoyo espiritual, emocional, dinero, lo que sea. Pero no siempre puede vivir de ese apoyo. Amén. Si usted está siempre sediento o dependiendo del apoyo de alguien, la fe es prestada. Aquel que tiene el espíritu de fe no depende de nadie, está satisfecho. Él es la fuente donde Dios derrama de su espíritu. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le está hablando a un discípulo de él que lo formó desde joven, desde adolescente, que se llama Timoteo, y era el pastor de él que visitaba las iglesias que el apóstol Pablo abría. La fe debe ser una experiencia constante. Desde el momento en que nos convertimos, Dios nos inscribe en el aula
de la fe. Diga conmigo, no es por obras, es por fe. Dios nos inscribe en el aula de la fe. ¿Y cómo empieza nuestra vida cristiana? Por fe. ¿Cómo sigue? Por fe. ¿Cómo se desarrolla? Por fe. ¿Cómo crece? Por fe. ¿Cómo termina? Por fe. Cuando Cristo nos está llevando a su presencia. Siempre por fe. El diablo no puede pararte la fe. Te puede parar a vos, pero la fe no. Podemos estar nosotros presos, pero la fe que tenemos está libre. Entonces, el cristiano, nosotros, necesitamos desarrollar nuestros propios dones, su propia unción, su propia fe. La fe que no es propia no funciona. Escuche, por favor. Segunda de Pedro, anótelo ahí o grábelo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice en la mitad del pasaje, primero la fe, después la virtud y en tercer lugar el conocimiento. ¿Por qué le digo, querida iglesia, venga los martes a aprender la Biblia? Porque sin conocimiento nunca va a crecer tu fe. Denle un aplauso grande. Sin conocimiento no crece la fe. ¿Qué es lo que hay sin conocimiento? Culto. Celebración a Dios, un domingo, un día de semana, una reunión. Pero eso no es conocimiento, es culto a Dios. Cuando viene la crisis, el culto no te alcanza. Necesitas fe. Tu fe. Por eso que conforme a tu fe será hecho. La gente cree que es por dinero. No, es por fe. Y se compró el auto que quería. ¿Cuál se compró? Un 2000. Y el otro se compró un 2010. Y el otro se compró un 2018. El otro se compró un 2020. ¿Por qué uno viaja afuera del país y el otro no viaja? Porque no le alcanza la fe. Usted dice, no, es la plata. No, es la fe. La fe trae la plata. Estoy a punto de renunciar. ¿Qué trae la fe? Todo lo que necesitas, de acuerdo a tu crecimiento. Por eso que en estos días, tu fe, ¿cómo está? Como dice una abuela que tenemos, ¡yujú! Y ahí vas a una casa y abrís la heladera vacía. Y abrís la alacena, 2 kilitos de harina y un poquito de pescado. Y algún fideíto. ¿Y qué está pasando? Hay pobreza en la Argentina, está crisis la situación. Sí, esa es la realidad. Esa es una realidad natural verdadera. Pero si desarrollas tu fe en el patio de tu casa, Dios puede hacer caer maná del cielo para que nada te falte. David entendió que no podía depender de la armadura de Saúl para su protección. Su protección era una relación personal con el Señor. La armadura de tu pastor no te sirve, la armadura de tu esposa no te sirve, la armadura de tu amigo espiritual no te sirve, la armadura de tu líder no te sirve. Está por momentos, pero cuando viene la crisis necesitas tu armadura. Y si cuando viene la crisis te armaste bien, no va a haber crisis a la que no le pases por arriba. Amén.
David estaba acostumbrado a vencer en determinadas situaciones. Aprendió a desarrollar su fe y su propia unción. Y estamos llegando al final. ¿Cómo? La respuesta del millón. ¿Cómo desarrollo la fe? Bueno, pastor, me trastornó. Hace 2 domingos que me vine hablando de la fe prestada. Ok, ahora, pastor, ¿cómo hago para que mi fe? Uno tiene más fe que otro, pero ¿cómo hago para que mi fe crezca? Primero, un corazón conforme al de Dios. ¿Qué quiere decir? Temor de Dios. Temor reverente a Dios. Quiere decir que quiero lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere me aparto. Quiero lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere me aparto, porque no me voy a contaminar. Y el diablo te ofrece todo. Yo me alejo. Quiero lo que quiero Dios. Y si peco, me arrepiento. Y pido perdón. Pero hay mucha gente que peca y recontra peca y sigue. Es una especie de pecado caminando. Necesitamos la mente de Cristo. Ahí crece la fe. Primero con el corazón. Pero usted dice, es espiritual la cosa, sí, pero tiene que ver con el corazón. Es como, ¿quién es el mejor marido? Bueno, me acabo de enterar que no tengo matrimonios en la iglesia. ¿Quién es el mejor marido? El mejor marido es el que ama a la esposa. No es el más flaco, el más gordito, el que le queda bien la ropa, el que es más inteligente, el que sabe matemática, el que sabe idioma. No, el mejor marido es el que ama a su esposa. Entonces, como ama, nunca va a tener un corazón contra ella. Y su mente está en contacto con ella, hasta cuando ella no está. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos pensar como piensa Dios? Bueno, le estoy terminando, le tiro esta perlita. En la iglesia nosotros aprendimos que los cristianos tienen 3 mentes. Pastor, quiere decir que somos alienígenas. No. Escuche. La mente natural, la mente de Cristo y la mente del Espíritu. Obviamente no me pida que se lo explique ahora porque nos vamos a las 3 de la mañana. La mente natural, la mente de Cristo y la mente del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy a la palabra y mi mente se llena de la palabra de Dios, mi mente ya tiene la información para que mi fe crezca. Ahora, si son días y días frente a la televisión, frente a las malas noticias, frente a las series, frente a la carne, frente a la pavada, es claro lo que digo, ¿no? A veces no es que bajo a algo chabacano, sino quiero hacerlo simple para que a usted le quede claro. Tengo que comunicar bien lo que tengo que enseñar. La mente de Cristo. Número 3. Tus propios dones. Los dones son las armas espirituales de las que Dios te dotó en el momento que vos te entregaste a Jesús. Usted se entregó a Jesús y la fe le creció. Entonces ahora usted descubrió que puede ayunar. Es un don de Dios, una gracia de Dios, para orar y buscar a Dios. O que puede sembrar, y cuando usted siembra, se le multiplica. Es un don.
Número 4, esto, nadie puede escapar de esto. Cuando usted pasa tiempo con Dios, no pierde tiempo, gana tiempo. Decido ser feliz. Por ejemplo, hoy en esta mañana, cuando oré, Padre, decido ser feliz en este día. Haré tu santa voluntad. Seré de inspiración a otros. Compartiré tu palabra con tu pueblo. La vida de alguien que tiene fe tiene propósito. Sabe para dónde va, sabe lo que tiene que hacer y arrastra a otros a hacer lo mismo. Estoy terminando. Número 5, tu propia unción, que crece en la medida de la relación con Dios. Entras a la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, llena tu copa hoy, la llena mañana, la llena pasado mañana y la sigue llenando a fin de año. ¡Wow! ¿Se entiende? Ahora, pecado hoy, pecado mañana, malas decisiones, etcétera, etcétera, termina el año. Y cuando le dicen, estás hecho pedazo. Sí, acabo de cumplir los 40 y estoy hecho pedazo. ¿Qué pasó? La presencia no está. No está la vida espiritual. Porque lo que tiene que desarrollarse es lo espiritual. Lo espiritual sostiene todo esto. No son los músculos, ni el gimnasio, ni las pesas lo que sostiene tu vida espiritual. Lo más débil de tu vida es el cuerpo. Ese es un aliento para los que se matan adelgazando y haciendo gimnasia y esto y aquello. Lo más débil es el cuerpo. Es más, el día que te morís, la iglesia te hace el servicio con todo amor y te deja en el cementerio. Pero tu espíritu sale de acá y se va con el Señor hacia la eternidad. Porque el espíritu no muere, el alma no muere. Lo que más cuidamos, el cuerpo. Hay que no tenga pancita, que no tenga pupito, que me quede bien la malla para el verano, las chicas, los muchachos. Hoy tengo que hacer un poco de abdominales porque le di mucho a la cerveza en este tiempo y siento como algo que me molesta cuando me pongo la malla. Todo eso. No, el cuerpo es más débil. Estoy terminando, tu propia unción. Tu propia pasión por Dios. ¿Cuánto amás a Dios? Pastor, yo estoy enamorado de Dios. ¿En serio? Tengo mis dudas. No te veo orando los miércoles. No, lo que pasa que en los cultos te veo a veces, otros días no te veo. No te veo en la célula. No te veo ganando alma. Desde que venís a la iglesia no me ganaste un alma. No te veo para aprender la palabra, no te veo ocupado en aprender la palabra. No hay pasión. Yo a mi esposa le doy un beso ahora como cuando teníamos 23 años. ¿Viste esos besos de películas así? A veces lo tengo que hacer rápido porque la pasión no se termina, o se termina. No sé, hay dudas. Me parece que hay algunas lágrimas. Pastor, mi marido no me hace así. Igual usted tenga el W40 preparado por cualquier cosa. Estoy llegando al final. Por último, tu propia confianza en Dios. Tu propia confianza. Vos dejá que te critiquen. A nosotros, ¿saben qué decían de nosotros y de esta iglesia? Ah, sí, el galpón del Uro al fondo.
Los de Galponcito al fondo siguen creciendo. Y van a crecer más. Y va a haber más gente. Y muchos que se fueron van a volver. Y Dios tiene lo mejor preparado. Y hay otras congregaciones que tristemente hablando se están vaciando. ¿Y qué pasa? Muchos cristianos han perdido la pasión por las cosas de Dios. Hay otras cosas que le interesan más: el auto, el dinero, viajar. Con eso no vas a lograr nada, vas a perder todo. Pero con Dios vas a tener todo. Dale un aplauso grande.